harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor. Esperamos que sea de gran bendición en sus vidas y creo que el Señor nos va a hablar tanto a mí como a ustedes, y vamos a hacer una oración en esta tarde para que el Señor sea el que tome el control en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nuestra vida. Te pedimos que seas tú el que vayas por delante, Señor, en lo que tú quieras decirle a tu pueblo en esta tarde. Sé tú en mi vida, Señor. Reprendo todo lo que estorbe, lo que quiera estorbar, Señor, en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, tengo un tema que dice la misericordia de Jehová. Y vamos a buscar en Joel, en el capítulo 2, en el versículo 12 y 13, a ver qué nos dice el Señor en esta tarde. La palabra del Señor dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y seguidamente vamos a buscar en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19, la palabra del Señor dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Vemos esta hermosa lectura de la palabra que dice la misericordia de Jehová. Nosotros tenemos que convertirnos y arrepentirnos para poder agradar al Señor sobre nuestros pecados, sobre nuestras fallas, sobre todo aquello que nos está impidiendo la comunión con el Señor. Y la palabra convertíos significa volverse a Jehová, tu Dios. Muchas veces nosotros pecamos y nos arrepentimos, pero volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a pecar otra vez y otra vez. Lo mismo. El mismo pecado. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De tal manera que nosotros tenemos que ver, que enfocarnos en lo que dice esta palabra de Dios santa. Claro está lo que dice su palabra, que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros éramos gente pecadora, gente que ofendíamos a Dios a cada momento, a cada instante. Pero cuando nosotros venimos arrepentidos al Señor, entregar nuestra vida,
y empezar a vivir una vida nueva, como Dios dice en su palabra, entonces las cosas deben de cambiar día con día según nuestra búsqueda de Dios diariamente. Es por eso que lo dice aquí, que las cosas viejas pasaron. Ya no podemos ser las mismas personas de antes, sino tiene que haber un cambio genuino, un arrepentimiento genuino. Pero eso se hace a través de la búsqueda con el Señor, a través de la oración, que es la base principal para el cristiano en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que hay veces que ya no se quiere seguir el camino por tantas cosas. Muchas veces fallamos conscientemente, aún sabiendo lo que dice la palabra, que es más pecador el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es por eso que Dios nos demanda santidad. Dios exige santidad en nuestra vida. No podemos nosotros seguir como antes, sino tener una vida correcta delante del Señor, una vida que le agrade a Dios, una vida de tal manera que el Señor esté contento, que esté feliz con nuestras acciones aquí en la tierra. De pronto, a veces caemos en comportamientos que a Dios no le agrada. Muchas veces vamos a la iglesia, oramos, cantamos, y cuando salimos de la iglesia o del edificio donde se viene a alabar y adorar a Dios, al salir somos otra cosa. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado, revestirnos diariamente del Señor. Tenemos un ejemplo. Tratamos mal a la familia, tratamos mal al esposo, el esposo trata mal a la esposa, la pareja trata mal a sus hijos, no viven una vida de paz y saliendo de aquí de la iglesia van peleando por toda la calle. Y si tienen sus hijos que hacer tareas, y si le es difícil hacer la tarea, empiezan a airarse, a enojarse, a tal grado que han llegado a golpear a sus hijos, y no tan solo golpearlos, sino lastimarlos. Y eso es tremendo, hermanos. Tenemos vecinos. Dice Pablo que nosotros somos cartas leídas. La gente nos está viendo nuestro comportamiento. Y lo primero que la gente dice, o que el vecino dice, y acaba de venir del templo. Y eso, hermanos, a Dios no le agrada. En ningún momento. No debemos de airarnos de la nada. Tenemos que tener control y dominio propio en nuestra vida. Así lo dice su palabra. Sino también, muchas veces, llegamos y porque el vecino puso el carro en la puerta o porque le pusieron alguna bolsa de basura o X cosas,
empezamos a pelear con los vecinos, vamos y le reclamamos, y antes de eso, nosotros lo habíamos estado invitando al templo, hablándole de Cristo, y de repente nosotros perdemos la paz y en un ratito nos airamos. Y en esa ira pueden suceder muchísimas cosas, porque ¿cuál es lo que quiere Satanás? Satanás quiere que nosotros peleemos, discutamos, nos airemos. Eso es lo que él quiere, porque él es el acusador de nuestras almas. Por eso es necesario que para poder ganar ese vecino, nosotros seamos buenos testimonios y a todo el mundo que nos rodea. Gloria al Señor. No olvidemos, dice la palabra del Señor, que somos luz del mundo. Nosotros ya estamos en luz, ya no estamos en tinieblas. Las tinieblas ya pasaron. Las tinieblas eran esas, los pleitos, las iras, los enojos. Eso eran las tinieblas. Estábamos en tinieblas. Pero ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús y tenemos en el nombre de Jesús y con la ayuda de su Espíritu Santo ser cambiados totalmente. Por eso es que tenemos que convertirnos. Por eso es que dice, vuélvete a Jehová tu Dios. Eso es lo que quiere decir convertirse. Vuélvete a Jehová tu Dios. A Dios no le agrada nada de las cosas que están en contra de su palabra. Él es un Dios justo, es un Dios veraz, es un Dios lleno de misericordia, que dice que aún con todo lo que nosotros pecamos, hacemos lo malo, no obedecemos, Él, por su infinita misericordia, por esa infinita misericordia, no hemos sido consumidos. Así lo dice la palabra. Porque el Señor lo dijo desde hace muchos años en su palabra. Todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, todas las cosas como debemos de vivir, dejar el viejo hombre o la vieja mujer. Despojémonos de todo eso que nos asedia, despojémonos de todo ese pecado sin la cual nosotros no podemos llegar al cielo. Cuidemos nuestro altar. Tenemos aquí al profeta Elías, reedifica el altar que estaba destruido. Y vamos a ver en Primera de Reyes 18:30 lo que nos dice su palabra. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué hermoso, qué hermoso. Es tremendo este asunto. Nadie lo iba a hacer. En esos tiempos del Antiguo Testamento, los hijos de Israel destruían los altares, y no tan solo eso, mataban a los profetas. Qué tremendo este asunto, matar a los profetas de Dios.
En esos altares se tenían que sacrificar animales puros, limpios, que no estuvieran golpeados, sin defecto alguno. Hoy es lo mismo con nosotros. Tenemos que presentarnos a Dios puros, limpios, sin defectos, sin manchas. Dice que cuando Él venga, viene por una iglesia que sus vestidos estén blancos, no manchados. Y vemos aquí la misericordia de Jehová desde los tiempos antiguos, porque a Dios no le costaría destruirlos en un momento, acabarlos, porque Él es nuestro creador, Él es todopoderoso, Él tiene toda la facultad de haberlos destruido. Pero es aquí, como dice el tema de esta tarde, por la misericordia de Jehová no lo hizo, porque Él cumple su palabra. Vemos que ahora ya no se hace esto, ya no se hacen estos sacrificios, ahora ya no. Nosotros somos el altar de Dios. Tenemos que presentarnos como sacrificio vivo y santo al altar de Dios. Hay una pregunta en esta tarde. ¿Cuáles son esos sacrificios? Hay un sacrificio que se llama amor. Tenemos que tener amor. Lo contrario del odio. Porque nosotros como cristianos verdaderos tenemos que dar frutos de amor, no de odio. Porque esa era la vida pasada. Antes vivíamos así, odiando. Y odiábamos, que venían en nuestros pensamientos tantas cosas malas, que el odio hace que nosotros nos condenemos hasta decir, no, pues te voy a matar, te voy a hacer. Pero como nosotros ya somos nuevas criaturas, nosotros estamos demostrando el amor de Dios, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amor. El otro es sacrificio de temor al Señor. Su palabra es clara. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cuál es el temor a Jehová? El temor a Jehová es guardar todo lo que está en esta santa palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, no por cualquiera. Es por eso que nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos de los pecados diarios que nosotros cometemos. Otro sacrificio es el de obediencia. Tenemos que obedecer a Dios en todo lo que su palabra dice. No nada más en una cosa y en la otra no. Tenemos que guardar todo lo que su palabra dice, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. El otro sacrificio es de paz. Qué lindo y qué hermoso es estar en paz con todos. Palabra de Jehová. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos deslizamos de la oración
¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos esa plena comunión con Dios? Vivimos amargados, vivimos temerosos, vivimos con tanta ira y tanto enojo, que cuando vienen los problemas, que cuando viene la enfermedad, muchas veces le reclamamos a Dios: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo, si yo canto, yo oro. Pero hay algo que todavía tú tienes ahí muy dentro, y es la paz de Dios que necesitas. Cuando vienen los problemas, bien sean económicos o bien sean problemas de otra índole, ¿qué hacemos? Muchas veces nos desesperamos y empezamos también a reclamarle a Dios, cuando su palabra es clara y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire qué tremendo cuando nosotros buscamos la paz de Dios. En lugar de quejarnos, en lugar de estar llorando, en lugar de estar diciéndole a la gente que estamos pasando ciertas circunstancias, vamos, nos tiramos de rodillas o nos tiramos en nuestra cama o sentados o como sea, a esperar las misericordias de Dios, porque son grandes, porque nunca el Señor jamás nos dejará ni nos desamparará. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa paz en nuestro corazón, que el mundo pueda ver ese reflejo del fruto de la paz. Es por eso que mucha gente no se convierte en el Evangelio, aún nuestra familia, por nuestros malos testimonios. Porque Dios es Dios de paz, es un Dios que dice que pasarán los cielos y la tierra, mas su palabra no pasará. Pero nosotros como que hacemos oído sordo a su palabra. Muchas veces, ¿por qué caemos en estos pecados? Porque lo que tenemos nosotros que sacrificar, esto siempre debe de estar en nosotros. Estas 4 cosas, y hay sin fin de cosas más que mencionar, que Dios le agradan. ¿Para qué? Para que si tu altar está caído con esa ira, con ese enojo, con esa falta de paz, tu altar sea reconstruido. ¿Cómo lo vas a reconstruir? Es en oración, es a través de la lectura de la palabra, es a través de congregarnos, es a través de estar todo el día, y quizás hasta cuando estemos durmiendo, meditando en lo que es Dios en nuestra vida, dándole gracias por todas las cosas, dándole gracias a Dios porque nos levantamos y podemos ver nuestra familia viva, porque nos levantamos y podemos ver el sol, podemos ver el día, podemos ver el agua, podemos ver el mar, podemos ver toda la naturaleza que Él hizo. Y es, hermanos, el motivo de que nosotros, cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, no hay cosa que se pueda meter en nuestra mente, porque el diablo es astuto. Cuando nosotros no buscamos a Dios, ahí está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque nos deslizamos de la comunión con el Señor.
Y es por eso que muchos tienen su altar destruido, completamente destruido. Es hora de que nosotros acudamos al Señor. Es hora de que nos volvamos al Señor. Vamos a ver en 1 de Corintios 3, 16, 17. La palabra del Señor es tan bella y tan hermosa. Yo me gozo al leer este versículo tan inspirado por el Espíritu Santo que dice: ¿no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Si nos está diciendo esa pregunta, es inquietante para nuestra vida. Es inquietante para nosotros. ¿No sabéis? Dice que nosotros somos templo de Dios. Y dice el siguiente: si alguno destruye el templo de Dios, fíjense la sentencia que hay. Si alguno destruye el templo de Dios, dice, Dios lo destruirá a él. Qué cosa tan más tremenda. Muchas veces cuando nosotros damos oído al enemigo, en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo: cuida el templo, cuida tu cuerpo, porque ahí habito yo. Y hacemos todo lo contrario. Y hay una sentencia: Dios le destruirá a él si nosotros no nos volvemos a Jehová. Porque el templo de Dios, ¿cuál soy? Dice, vosotros santo es. La pregunta en esta tarde es, amada iglesia o hermanos que nos están viendo al oír este programa, la pregunta, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Está escrito en su santa palabra. Lo que tenemos que hacer es practicar esa palabra, vivir esa palabra. Hagamos cosas que a Dios le agradan. Lo que dice su palabra, todavía hay cosas que destruyen el altar de Dios, como son, 1, las murmuraciones. Las murmuraciones, los pleitos, el estar juzgando unos a otros, el estar criticando unos a otros, el estar envidiando al que tiene más. Es terrible si no nos ponemos a cuenta con Dios. Y si el Señor llega a venir en ese momento, ni esperemos irnos. Por eso es necesario que nos volvamos a Dios. Y más nos vale que nos volvamos a Dios. ¿Por qué criticamos? ¿Por qué murmuramos? ¿Por qué hacemos todo eso? Porque no estamos guiados del Espíritu. Porque dice que los que son guiados del Espíritu, las cosas del Espíritu desean. Y cuando el pensamiento de Satanás venga y empieces a criticar a un hermano, en el nombre de Jesús, vence esa crítica, porque tú estás guiado por el Espíritu, no por tu carne. Pero así vive la iglesia de hoy en día. Y por eso
Dios no puede obrar, no puede manifestarse. Si venimos como una rutina, pero adentro de nuestro espíritu no hay nada de temor del Señor, nada. Porque dice su palabra que el árbol por su fruto se conoce. Es lo que dice su palabra. Otra de las cosas que tenemos adentro en el altar caído es la falta de perdón. ¿Cuántas veces nos ofenden? Sea en la iglesia, sea con tu familia, y no queremos perdonar. Hacemos que perdonamos, pero no es cierto. Tu cara refleja otra cosa y estamos mintiendo. Y Dios dice que nos perdonemos los unos a los otros. Si Dios perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Dios pasó tantas cosas vino a padecer el Señor en esta tierra, y todo por causa de nosotros. Mas sin embargo dice que Él no abrió su boca. Díganme por favor, si esto no le mueve, si esto no le despierta en su espíritu, en su alma, el vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Si Él, que fue divino, se hizo humano, pudo perdonar a esos malhechores que le hicieron tantas cosas con tanta crueldad, ¿por qué nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros? Pero nos creemos mejor que Dios. Perdonamos de la garganta para afuera, pero en nuestro corazón todavía hay algo que está dentro que no nos deja en paz. Por eso tienes que convertirte, tienes que volverte a Jehová tu Dios, tienes que hacer lo que Él dice. Si Él dice perdona, dice, ¿cuántas veces perdonarás a tu hermano? ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Y muchos no quieren perdonar ni una vez, mucho menos 10. Y 70 veces quiere decir que cuantas veces el ser humano te ofenda, cuantas veces tú lo vas a perdonar. Porque Dios hasta hoy que está en el cielo nos sigue perdonando todas las cosas malas que hacemos a diario, consciente o inconsciente, nos las sigue perdonando el Señor, porque es grande en su misericordia. Por eso es este mandato, que tenemos que perdonarnos unos con otros. Otra cosa, no tenemos misericordia, mucho menos amor. A veces pasamos o vamos en la calle o vamos a los hospitales donde vemos tanta gente necesitada, tanta gente enferma, tanta gente que no tiene siquiera un familiar que lo voltea a ver en esa cama, y peor si tiene una enfermedad incurable, lo vemos como si nada. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Pero sin embargo el Señor a nosotros no nos ha consumido por su misericordia. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. No tenemos nosotros por qué ser mejor que Dios. Tenemos que hacer lo que su palabra manda si queremos irnos al cielo. El Señor pronto viene, y si el Señor encuentra toda esta basura en nuestra alma, en nuestro espíritu,
ni esperemos irnos con el Señor. Es tiempo de convertirnos, es tiempo de volvernos a Jehová. Estamos todavía a tiempo para pedirle perdón al Señor. Reconstruyamos ese altar que está caído. Tenemos que tener misericordia por nuestros hermanos en la iglesia y por el prójimo allá afuera. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Hay gente que padece tantas vicisitudes, tantas necesidades. A veces Dios te lo pone ahí cerquita, con tus vecinos o con tu familia. Y a veces, hermanos que tienen un poquito más de dinero, va un pobre hermano que no tiene en ese momento, está pasando por una situación crítica porque anda buscando trabajo y no le dan, y tiene como 7 chamacos, y va y le dice a ese hermano, porque el Señor lo manda. En aquel día vamos a estar enfrente del Señor. Y este hermano va y le dice, hermano, necesito, no tengo ni para la leche de mi niño, no tengo ni para comer, no tengo ni un poquito de sal para hacer un huevo. Y lo primero que nosotros le decimos, sí, hermano, ponte a trabajar. Tú estás así porque no trabajas. Trabajo hay. Lo que pasa es que eres un flojo que no puedes buscar el trabajo. No es cierto, hermano. Muchas veces Dios lo usa para ver cómo vas a hacer tú con él. Y le negamos la ayuda, hermano. Eso delante de los ojos de Jehová está mal. Tenemos que cambiar. Queremos irnos al cielo, tenemos que cambiar. Tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial ha sido misericordioso con nosotros. El Espíritu de Dios no está en nosotros porque es un altar contaminado. Cuando tenemos todas estas cosas, no nos hagamos. No engañemos a Dios. A Él no lo podemos engañar. Si nosotros estamos viviendo con todas estas cosas muy adentro, muy arraigados, si no nos desarraigamos de estas cosas abominables, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Jamás estará el Espíritu de Dios en un corazón, en un cuerpo, en un altar caído. Es un altar contaminado. Y ahí no puede estar la presencia de Dios. La presencia de Dios se deja ver en tu vida. Pero cuando la presencia de Dios no está ahí, pero sí está todo el nido de todo lo que acabamos de mencionar. Y no sé, hermanos, no sé cómo ciertas personas pueden vivir con todo esto adentro cuando la palabra del Señor nos está diciendo lo contrario. Levantemos nuestro altar, hermanos. Levantemos nuestro altar, iglesia, para que podamos adorar a Dios con libertad, para que podamos invocar su nombre con libertad y Él nos conteste. Dios especifica bien que nuestro altar debe ser santo. Santo debe ser nuestro altar. Dios exige que vivamos en santidad. Vemos aquí en Primera de Pedro 2:9, dice que sin santidad nosotros no veremos al Señor. Es clara su palabra. Nosotros somos esos sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio si estamos dentro de los mandatos que Dios nos dice. Por eso no debemos de tener un altar destruido, no debemos de tener un altar caído. Tenemos que levantarnos. Al Señor hay dos cosas en este verbo que tenemos que hacer. Seguir la paz. ¿Está claro? Seguir la paz. No seguir los pleitos. No seguir las contiendas. No. Seguir la paz.
y lo otro. Y la santidad. La santidad es apartarnos de todo lo malo. Y todo lo que mencionamos ahorita, todo es malo delante de Dios. Por eso es que si no tenemos esas dos cosas, paz y santidad, no veremos al Señor. Gózate, iglesia, gózate, hermano. Un día le veremos al Señor cara a cara. Cara a cara. Tal vez puede ser en este momento que el Señor apareciera. Puede ser al rato, puede ser en la noche, al amanecer, a la medianoche, puede ser mañana. Pero lo importante, hermanos, iglesia amada, es que estemos listos, preparados para cuando el Señor venga y nos encuentre haciendo lo recto delante de sus ojos. Venid, hermanos, levantad nuestras manos sin ira ni contiendas, dice su palabra. No podemos levantar nuestras manos cuando hay ira, cuando hay contiendas. No. Y usted puede examinar su vida, a ver si se puede hacer, a ver si puede adorar a Dios con libertad cuando usted viene con enojo. Cuando usted acaba de pelear, ni se arrepintió, mucho menos se convirtió. Reedifiquemos nuestro altar. ¿Cómo está nuestro altar? Es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo está tu altar, hermano? ¿Cómo está tu altar, hermana? ¿Cómo está tu altar, joven? ¿Qué produce cuando el altar está edificado? Es la pregunta en esta tarde. ¿Qué produce? Lo primero que produce es buscar su presencia. Buscar su presencia. Es tan hermoso buscar su presencia a todas horas, a cada minuto y a cada instante. Impregnarte de la presencia del Señor es tan santo, tan hermoso. No hay palabras con que expresar cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. Segundo, obedezca. Si hasta hoy no ha obedecido, obedézcale al Señor. Es nuestro deber obedecer al Señor. Tercero, buscar a Dios. Dice su palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Qué garantía tan grande, hermanos. Qué cosa tan bella y tan hermosa cuando nosotros vamos a la palabra. La palabra nos habla, la palabra nos instruye, la palabra nos guía, la palabra nos confronta. La palabra es real, es veraz, es viva, es eficaz, es más penetrante que la espada de dos filos. Qué hermosa palabra del Señor. Porque cuando nuestro altar, hermanos, está caído, es aquí donde tenemos que edificar nuestro altar. No nos quedemos ahí, en el suelo como el pájaro herido. No, reedifica tu altar. Cuando tu altar está caído, no tenemos ganas de orar.
No tenemos ganas de orar, ganas de dormir. Y así vivir. Porque el enemigo de nuestras almas, lo que más odia, una de las cosas que odia Satanás es la oración. Y hoy en día hay una escasez de oración en la iglesia. Los invitas al culto de oración, no vienen unos cuantitos. Pero díganle de ver un partido de fútbol. Díganle de ir a las fiestas mundanas de algún familiar o de tu amiguita, de tu amiguito, del maestro, de quién sabe cuántas cosas. Ahí sí tenemos nosotros aliento para ir allá. Pero si te mandan orar, te duermes. Duermes y hasta roncas orando. Pero cuando está el partido de fútbol, aplaudes, gritas. Y en la fiesta también gritas. Pero cuando vas a orar, ahí te tiene el enemigo dormido, porque eso es lo que él quiere. Que doblas rodillas es lo que más odia. 2, leer su santa palabra. Es lo que menos les gusta hacer a la gente. Leer su santa palabra. Pero pasarse viendo la televisión con novelas llenas de adulterio, llenas de fornicación, llenas de porquería del diablo, ahí sí, ahí estás con ganas de estar viendo todo lo demoníaco que te muestra Satanás. Pero la palabra de Dios, allá si acaso cada 8 días la vas a tocar. Y la palabra de Dios allá la tienes empolvada. Y por eso, cuando viene el enemigo y te ataca, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a vencer? No hay aliento, no hay palabra de Dios en tu vida. Y por eso el altar está derribado. No tenemos aliento de nada, de nada. Ya no tenemos aliento de nada. Estamos como el carbón apagado. Después que estuvo encendido, estamos como el carbón apagado, que ya ni siquiera un poquito de humo echa. Así está nuestra vida. Así está tu vida, hermano, si tienes el altar destruido. Esto es cuando nuestro altar está derribado. Encendamos ese altar, hermanos. Encendamos el altar siempre, no de vez en cuando, siempre con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Tratemos todos los días de mantener, hermanos, esa llama encendida, que cuando quizás se esté apagando, nosotros volvamos a encenderla como Dios quiere que sea. Otra de las cosas que está pasando ahorita en las iglesias es los pensamientos divididos. El mundo es uno de ellos y se le puede llamar un pensamiento dividido. El mundo y Dios. La palabra de Dios es clara y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, si alguno ama al mundo, dice el Señor, el amor del Padre, fíjese bien, el amor del Padre no está en él. Hay peligro, hermanos. Hay peligros. No sé cómo se pueden sentir también
con un pie dentro de este edificio que le llamamos la iglesia y otro afuera en el mundo. Muchas veces compartimos con nuestros amigos. Viene Satanás y le dice: échate una cervecita, no es malo. Échate una copita de licor, no es malo. Y fíjense cómo ha argumentado Satanás el pensamiento del hombre y la mujer, porque son los dos, no nada más el hombre. Y Satanás le dice: si Dios hizo el vino, échate una copa. Y así está Satanás, dale y dale. Se echa la primera copa, se echa la segunda, se echa la tercera y termina borracho. Pero al siguiente domingo viene a sentarse en la iglesia. Lo mismo con el cigarro. Fúmate un cigarrito, te sientes bien fumándote un cigarrito. No es malo. Yo no sé por qué se van al extremo ahí. Fúmate un cigarrito, que no es pecado. ¿Quién dijo que no? Dice la palabra del Señor a nosotros cristianos que un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú te fumaste un cigarrito, si tú tomaste licor o cerveza, donde los hermanos, los líderes de la iglesia o los servidores de aquí de la iglesia, los siervos de Dios, tu pastor, tu pastora no te vio, no te olvides que el ojo de Jehová está en todo lugar. Tú dirás que nadie te vio. Y después vienen las consecuencias por esos pecados abominables delante del Señor. Porque el Señor es claro. Leudar es contaminar. Con un poquito que tú lo hagas, listo, que ya contaminaste tu cuerpo. Y es ahí por eso donde va cayendo y cayendo y cayendo, apagándose y apagándose y apagándose ese fuego, hasta que viene a estar completamente el altar destruido. Y después te preguntas cuando las consecuencias empiezan a venir a tu vida, porque dice el Señor que por su misericordia Él nos disciplina, y a veces nos tiene que disciplinar muy duro, porque la disciplina es de Él. Y nos preguntamos, o se preguntan, ¿por qué será que me está pasando esto? ¿O por qué será que estoy en esta condición? Hasta que alces tus ojos a lo alto y te arrepientas y te conviertas, que es volverse a Jehová tu Dios, entonces vas a cambiar y te vas a sentir otro. La justicia de Dios es muy grande. La falta de amor por las almas perdidas está inundando la iglesia hoy en día. Hermano, reedifica otra vez tu altar. No importa que te critiquen, no importa que te murmuren, no te comprenden. Muchas veces dicen que no te comprenden. Tú dices que no te aman, se burlan de ti, que no te valoran. No importa, sigue adelante. Reedifica tu altar, levántate, no olvidando lo que dice Apocalipsis 22:1: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a su obra. Conclusión, la pregunta es: ¿quisieras reconstruir tu altar en esta tarde? Si tú estás dispuesto a hacerlo, ahí donde estás, donde te encuentras,
pidámosle al Señor, oremos una oración ahorita y dile al Señor, Señor, quizás mi altar está derribado, ayúdame, sin ti no puedo, me faltan fuerzas, quiero que cambies a partir de ahora mi vida, que cambies todo mi pensamiento, que cambies mi manera de pensar. Te pido, Señor, perdón. Yo me rindo a ti. Amén. Dios les bendiga y sean de bendición. Gloria a Dios. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.